Última sesión del grupo de trabajo de partidos políticos de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales en el marco del 35 Congreso Internacional de Estudios Electorales. Hoy vamos a presentar 4 ponencias de Nora García Huitrón. Lo mejor de una generación espontánea, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, el IRI surge o se crea en 1983 como parte de una iniciativa financiada por el gobierno de Estados Unidos a través de la Fundación Nacional para la Democracia. Y esto, a pesar de todo, siempre se ha manejado como una organización no partidista. No obstante, el IRI, por sus siglas, estaba vinculado históricamente al Partido Republicano y por contraparte surge el National Democratic Institute, que deriva del Partido Demócrata, ¿sí? Entonces tenemos los ambos lados, las ambas caras de la moneda, y la realidad es que ambas organizaciones fueron creadas como parte de la estrategia bipartidista de la National Democratic Institute para apoyar justamente la democratización a nivel global. Es decir, esto viene de una estrategia global por parte de Estados Unidos y es algo que no hay que perder de vista. Si bien, como ya mencionaba, el IRI se ha manejado como una organización no partidista, lo cierto es que sí ha influido en México desde una parte partidista. ¿Y a qué voy? Fíjense bien. Hubo momentos en la historia de nuestro país en los que no teníamos la protección de derechos político-electorales y que justamente lo que buscó esta organización fue influir al interior de nuestro país para que con apoyo externo se lograra la incidencia de la protección de ese tipo de derechos. Y esto fue a través de número uno, la concientización de los partidos, al interior de los partidos, la capacitación y pues la generación de ideologías desde el interior de los partidos. Y aquí vamos a hacer un poquito de historia. Fíjense, en los años 90, comenzó a involucrarse en México. En 1994, con la elección presidencial del 94, el IRI participó primero, fíjense, como observadores electorales. Ya después de esto, empezó a involucrarse como parte de los partidos que estaban en el poder. En los años 90, pues ya se empezaron a generar talleres, capacitaciones, como lo mencionaba, y para el año 2000 capacitar a los partidos políticos en todo el tema de, a lo mejor en perspectiva, podemos ver que justo la parte del sistema democrático. Ya para el 2010 empezamos a ver un tema de inclusión, un poquito ya un tema de equidad de género, pero también todo derivado de una influencia exterior, y esto fue porque el IRI recurrió a redes internacionales para poder ayudar a los partidos mexicanos a desarrollar sus estructuras internas. Entonces, un ejemplo de esto fue, por ejemplo, que el PAN ya empezó a incorporar en su estructura el tema de igualdad, el tema de equidad, y generó un comité electoral para ese tipo de situaciones, o por ejemplo para el caso del PRI, que empezaron a generar un sistema de registro de sus militantes en línea, ¿no? Entonces esta parte es pues de lo que ha venido apoyando. Y ya como les mencionaba, cruzando un poquito las dos líneas históricas, tanto la parte del surgimiento y la incorporación del IRI a México como la reforma de 2014, pues es como tenemos que se ha ido involucrando paso a paso, a cuentagotas, pero lo que ha hecho es que ha trabajado desde la incorporación de talleres, capacitaciones y la generación de programas de liderazgo, de programas de gobernabilidad al interior de partidos políticos. ¿Qué es lo que se le ha criticado? Pues como su nombre lo dice, se le critica que está alineado justamente con los principios del republicanismo, que es el énfasis de la libertad como no dominación y la promoción de la gobernabilidad democrática. Entonces, por ahí hay un autor de apellido Good que tiene una obra justamente en la que nos dice que el republicanismo, en su versión más amplia,
aboga por la libertad a través de la no dominación, sugiriendo siempre que esto solamente se puede lograr cuando todas las naciones son igualmente poderosas o bajo un soberano global. Entonces, eso nos trae inclusive a que reflexionemos sobre el piso en el que estamos parados, dejando como siempre la intención de la reflexión sobre la injerencia de organizaciones internacionales en tierra nacional, en suelo nacional. Tenemos que reconocer que sí, el IRI ha apoyado a generar un entorno democrático transparente, seguro, certeza y que aboga por la integridad electoral, pero que es una línea de interés de una democracia global por parte de un país del que vienen ese tipo de organizaciones. Hasta aquí sería mi intervención en esta ronda, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Vamos a seguir con el orden del programa. Le vamos a dar la palabra ahora a Athos Gutiérrez con la ponencia Asimilación de prácticas y normas globales en la agenda partidaria y legislativa de los partidos políticos. Doctor Javier, voy a compartir entonces pantalla. Por favor, me confirman si ya la pueden ver. Sí. Sí, muy bien. Muy bien, pues primero que nada, buenas tardes, estimados colegas. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes en esta edición del Congreso Anual de la SOME. Y como bien ya lo comentó el doctor Javier, mi ponencia se titula Asimilación de prácticas y normas globales en la agenda partidaria y legislativa de los partidos políticos en México, el caso del INAI. Esta ponencia que le estoy trayendo el día de hoy, estimados colegas, es un extracto de mi tesis doctoral, la cual he hecho la anterior, entonces comencemos. Bien, planteamiento del problema. Robert Kiyosaki, Oran Jung y Joseph Nye, entre algunos otros, coinciden en la existencia de un régimen internacional fundamentado en el derecho internacional, que condiciona las relaciones de interdependencia compleja entre los distintos actores internacionales y los nacionales, tanto estatales como de la sociedad civil y del sector privado. A los sistemas políticos nacionales se incorporan también insumos que provienen del sistema político internacional, entiéndase normativa, prácticas y recomendaciones. Para responder a esos compromisos internacionales, se crean distintas instituciones, normas regulatorias e incluso reformas a los textos constitucionales que incluyen principios de los tratados internacionales contraídos por los estados voluntariamente. Brian Burgun, Donald Sassoon, Norman Schofield y Gallego, Clayton Thomas, entre algunos otros, sostienen que los partidos políticos actuales se ven influenciados de distinta manera por insumos del entorno internacional, lo cual se ve reflejado en sus agendas de gobierno de los partidos políticos que centran la atención en la postura que estos adoptan, que asumen, con relación a la aceptación o rechazo de estos insumos internacionales referentes al diseño de instituciones autónomas especializadas en la tutela, protección y garantía de derechos humanos y fundamentales, en respuesta a los compromisos internacionales del Estado mexicano en este caso. Bien, tenemos el siguiente marco teórico entonces. Primero lo que es el globalismo, la soberanía, después una contradicción entre el globalismo y soberanismo, porque también esta surge de que actualmente hay una tendencia que establece que también ya el espectro político clásico de izquierda y derecha no es suficiente para explicar el comportamiento de los partidos políticos a la hora de asimilar prácticas internacionales y también de implementar políticas públicas. Así entonces, esta contradicción de globalismo y soberanismo se está presentando también como una contradicción complementaria al espectro político clásico de izquierda y derecha. Posteriormente vemos entonces también el surgimiento de organismos autónomos y órganos constitucionales autónomos. Más adelante vamos a profundizar en la diferencia entre unos y otros. Y finalmente también se estudia el posicionamiento de los partidos políticos mexicanos dentro del clivaje soberanismo-globalismo. Así, definiendo cada uno de estos conceptos, el globalismo es un espacio de interacción a escala mundial
que subsume y condiciona las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales, no solo de los estados, sino de las sociedades en general, incluyendo las comunidades. Esta es la definición que nos brindan Robert Keohane y Joseph Nye en los fundadores de la revista Foreign Affairs. Asimismo, soberanía también tiene distintas acepciones, aquí presento algunas y finalmente las vamos a comentar cuál de estas acepciones de soberanía es la que se está tomando para la presentación de esta contradicción complementaria. Primero tenemos la soberanía interna, la cual refiere a la organización de la autoridad pública dentro del Estado. Posteriormente, la soberanía interdependiente estudia la habilidad de las autoridades públicas para controlar los movimientos transfronterizos. Eso tiene que ver principalmente más con cuestiones de migración y de intercambios comerciales. Luego también tenemos la soberanía legal transnacional, la cual se centra en el reconocimiento mutuo de los estados. Y finalmente, la soberanía de Westfalia, que es la clásica. Esta remite a la exclusión de actores externos en las configuraciones de la autoridad interna. Así, ya profundizando en la contradicción soberanismo-globalismo, los partidos soberanistas tienen claras tendencias a conservar los sistemas, que esto refiere más a la soberanía de Westfalia. Los segundos, por su lado, tienden a ser receptivos a las influencias y a mantener una posición. También no es algo que un servidor esté planteando, digamos, originalmente. Ciertamente aún no hay muchos estudios, algunos, por ejemplo, Brian Burgund, el ya citado, aquí en México Alfredo Jalife, Michel Massonet, Theo Belloc, Sergio Fernández Riquelme, Alexander Dugin, el filósofo ruso que además es asesor de Vladimir Putin, Agustín Laje, entre algunos otros. Y también vemos que algunos, por ejemplo, el presidente Donald Trump, en varias aceleraciones, ha referido a esta contradicción. Alexis Tsipras, el líder del movimiento Syriza en Grecia, también ha referido a esta contradicción. Alexander Grauland, de Alternative für Deutschland, también ha referido a esta contradicción. Y el mismo Vladimir Putin, entre algunos otros, claro. Ahora bien, vemos entonces que a partir de estas contradicciones y también de estos procesos globales, se empieza a observar la descentralización de las funciones del poder dentro del Estado. Así, derivado de los procesos del globalismo, en conjunción con la legitimación de la democracia representativa, se presencia el surgimiento de instituciones técnicas de carácter apolítico especializadas en los servicios públicos, como sucede, por ejemplo, en el caso de Inglaterra con los llamados quangos. Así, entonces, ya profundizando en la diferenciación específica entre organismos autónomos y órganos constitucionales autónomos, tenemos lo siguiente. Las autoridades públicas autónomas, como una categoría general, es toda institución pública que goza de algún grado de autonomía con relación a los tres poderes tradicionales del Estado, desde la descentralización hasta la autonomía constitucional. Organismos autónomos son instituciones públicas con algún grado de autonomía adscritas a algún poder público. Y bien, tenemos aquí algunos casos en el sistema político mexicano, devienen de ordenamientos jurídicos de leyes secundarias, por ejemplo, el Senacica, el INMujeres, la Comisión Nacional para la Mejora de la Educación Continua, la Comisión Reguladora de Energía, entre algunas otras. Ahora bien, pasando a los órganos constitucionales autónomos, son estas instituciones públicas cuya autonomía deriva directamente del texto constitucional y no se adscriben a ningún poder político. Ejemplos de eso tenemos al INE, la CNDH, el INEGI, la Fiscalía, el mismo INAI, entre algunos otros. ¿Cuál es el común denominador entre estas instituciones? Son instituciones ontológicamente apolíticas, de carácter técnico especializado. Bien, entonces tenemos aquí la normativa internacional en materia de acceso a la información pública y transparencia suscrita por el Estado mexicano, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención contra la Corrupción de 2003, Objetivos del Desarrollo Sustentable, que ahora es la Agenda 2030 de la ONU, la Declaración de Santo Domingo de 2006, la Convención Americana de Derechos Humanos del 69, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA de 2000, esto ya es en el sistema interamericano, así como la Carta Democrática Interamericana. Ahora bien, tenemos aquí los estándares de transparencia en el sistema internacional. Para no hacerlo tan extensiva, solamente los voy a enumerar, de modo que ustedes puedan observar que muchos de estos principios, si no es que todos, han sido incorporados en el diseño institucional del INAI. Derecho a saber, toda la información de todos los organismos públicos, el acceso es la regla, el secreto es la excepción, la publicación proactiva, gratuito y libre para su reutilización, formatos abiertos,
recopilación de información y un mecanismo o entidad de supervisión autónoma. Así entonces ya pasamos a lo que es el análisis partidario legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo me centré en analizar primero que nada las plataformas electorales de los partidos políticos desde 2000 hasta 2024. ¿Por qué las plataformas electorales? Porque en México no todos los partidos, algunos lo han estado empezando a hacer recientemente, pero históricamente no fue así. Los partidos políticos no solían presentar programas de gobierno, algunos sí, otros no. Entonces, para poder homologar la información, tomé las plataformas electorales como la agenda partidista de los partidos políticos. Ustedes en este gráfico pueden observar, estimados colegas, cómo he dividido por cada uno de los procesos electorales, por ejemplo, la plataforma 1997, 2000, 2006, y en cada uno de estos identifiqué las menciones que hacían los partidos políticos para crear, en su caso, o posteriormente modificar a nivel constitucional lo que fue primero el IFAI y posteriormente el INAI, con relación, haciendo referencia a la incorporación de alguna práctica normativa o estándar internacional de los que acabamos de ver. Entonces podemos observar por cada uno de los procesos cómo se fue construyendo esto y lo que nos da un total de que el Partido Acción Nacional, el PAN, junto con el Partido Verde, fueron los partidos que más propusieron, los más receptivos a nivel partidista, fueron los más receptivos a insumos internacionales. Mientras que el que menor receptividad mostró fue Morena, no haciendo ninguna mención. Sin embargo, esto no quiere decir que los partidos efectivamente hayan llevado a cabo este tipo de agendas, porque como lo veremos en contraposición con la agenda legislativa, ahí me metí a analizar cada una de las iniciativas de reforma constitucional o de modificación al IFAI o al INAI a nivel constitucional, utilizando la misma metodología, buscando las prácticas o normativa internacional a la que hacen referencia, y ahí podemos ver que ya hay una discrepancia entre la plataforma partidaria y entre las agendas legislativas. Y aquí podemos observar que el PRI a nivel legislativo fue el que mostró mayor receptividad a los insumos internacionales, mientras que hubo un empate entre Morena, PANAL y Convergencia, mostrando 3 recepciones internacionales. Y si recuerdan ustedes, en el cuadro pasado, Morena no hacía ninguna mención a que ellos pretendían reformar al IFAI o al INAI con referencia a algún estándar internacional. Ahora bien, entonces tenemos aquí total de iniciativas de reforma al INAI fundamentadas en el derecho internacional y observamos que el PRI fue el partido que mayor número de iniciativas presentó fundamentadas en el derecho internacional, mientras que PANAL y Movimiento Ciudadano fueron las que menor presentaron el número de reformas fundamentadas en el derecho internacional. Igualmente también para poder establecer una aceptación o rechazo de las prácticas internacionales sustantivas, comparé también qué tan congruentes fueron las plataformas partidaria y legislativa con el número de iniciativas que fueron congruentes con las menciones que se hacían en las plataformas electorales. Entonces podemos ir viendo aquí el número de iniciativas congruentes por cada uno de los partidos, siendo el PRI el partido más congruente con relación a la reforma constitucional al INAI para incorporar insumos internacionales, mientras que los menos congruentes fueron Morena, Convergencia y el Partido Verde. De igual manera también los presento aquí en porcentaje para que pueda apreciarse de otra perspectiva el porcentaje de congruencia de cada uno de las iniciativas de reforma constitucional. Entonces tenemos aquí que el partido más congruente a nivel de porcentaje fue el PT, PANAL, PRI y los menos congruentes PRD, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Morena. Y por mi parte sería todo, estimados colegas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias ahora a Berenice Jaime Rodríguez, políticos de América Latina. Aciertos, agenda pendiente y perspectiva de cara al 2030. Muchas gracias. Rápidamente agradecer el espacio a la SOME y a las instancias organizadoras, a quienes integramos este grupo para analizar el impacto del fenómeno de los tipos de democracias y los procesos electorales, temas eje de este Congreso,
se estima propicio el momento para poder analizar, poder ver cuáles son las resonancias, los desafíos y las oportunidades en torno al impacto del fenómeno de los think tanks en los partidos políticos de América Latina y cómo pega esto, cómo puede ser analizado de manera paralela, de manera también coyuntural en algunos puntos, respecto a la Agenda 2030. Cuando pensamos en integridad electoral, es importante el poder ampliar esta cuestión al tema de integridad electoral sostenible. ¿Por qué? Porque las elecciones debemos entenderlas de manera holística, como un todo, no únicamente el día de la jornada electoral. El ciclo electoral es holístico y se tiene que analizar cada una de la presencia de los factores, de los actores políticos. El tema también de las mujeres es holística, vuelvo a explicarlo, y precisamente ella nos marca que las elecciones deben entenderse como un ciclo en su conjunto, no tan solo como el día de la votación. Entonces, si vemos este ciclo electoral, si quieres te hago así. Si vemos este ciclo electoral, podemos analizar, existen varios aspectos en donde los partidos políticos tienen un lugar importante y donde tienen que estar atentos, por ejemplo, en la emisión de la normativa, cuando es el registro tanto de los partidos como de candidaturas, obviamente las campañas, en la jornada, la emisión de resultados y algo muy importante que es cuando nuevamente empieza el ciclo electoral, es cuando se hace la etapa de la evaluación. Se tienen que tanto autoridades como actores políticos ver cómo se llevó a cabo la solución de conflictos de cara a otros procesos electorales. La que sigue, por favor. Entonces, las elecciones sí se pueden considerar como la base de la democracia cuando se conducen con integridad. Esta parte nos hace pensar que precisamente deben entenderse como el ciclo en su conjunto y la Agenda 2030 es una herramienta que se vio como un plan de acción mundial, es transversal, sus objetivos cruzan los diversos temas que se han estado analizando en las ponencias que se han presentado aquí en la SOME. Entonces, pero la pregunta es, ¿de qué manera los famosos 17 ODS van a impactar en los temas que están ahorita en boga? ¿Cuáles guardan relación con la democracia, con los partidos políticos y con los procesos electorales? Es cierto, en la primera reunión que tuvimos de los avances sobre este grupo de investigación, me fue de mucha utilidad tanto las aportaciones de Nora, como también de la doctora, que ahorita no la veo a la doctora, pero también muy interesante, que hablaba de la institución del Konrad Hessen, también del propio coordinador. Entonces, al plantear la 2030 o al abordar su estudio, no es que considere que es la mejor opción que se tiene o que no se toma en cuenta en este estudio el hecho de ver que existen muchos pros y contras, pero al final del camino es con lo que contamos y tenemos que ver en realidad qué pasa, si se va a llegar a cumplir o no, si se van a cumplir las metas. De hecho, al pensar en una integridad electoral sostenible, ¿qué pasa? ¿Es algo cuestionable? ¿Es una herramienta imperfecta? De hecho, la propia vicepresidenta general de Naciones Unidas nos ha dicho que no se está viendo cómo las promesas de los ODS se están cumpliendo, no están siendo alcanzadas. Entonces, ¿es una herramienta imperfecta? Sí, porque la idoneidad de los ODS depende del desarrollo de cada país. Esto va a chocar ¿con qué? Con la cobertura universal de la agenda, que impone iguales objetivos a desigualdades en los países. Entonces es muy complicado, de hecho lo podemos ver que tras el hecho de la epidemia, bueno, la emergencia, sanitaria del COVID-19, se presentó un problema muy grande. ¿Por qué? Porque los países que tenían una economía media o baja, tras esta emergencia sanitaria se vieron mermados todavía más. Entonces sus realidades todavía va a ser mucho más difícil que alcancen los objetivos de la 2030. Entonces, existen varias aristas que se tienen que tomar en cuenta, hay aspectos que son riesgos de los ODS y entonces tenemos que tomarlos en consideración porque existe una desigualdad, porque al final del camino no todos los países van igual. Por cuestión de tiempo voy a saltar algunos aspectos y después los podemos comentar, pero tenemos que pensar esta parte, el que no queda un claro cómo se va a lograr instituir un sistema, entre ellos, por ejemplo, de responsabilidades, en temas de financiamiento, cómo se van a reportar aspectos económicos. Es como muy complicado el pensar en que en verdad todos partan igual, que nadie se quede atrás, cuando al final el contexto de cada país es distinto.
pero la pregunta que tenemos es, ¿existe al día de hoy una mejor opción que la que nos marca la Agenda 2030? Estaba escuchando en la ponencia de Nora, cuando hace relación a la presencia de Estados Unidos, ¿no? Y cómo siempre es así como este eje de aquí está esta idea y vamos a globalizar y todos juntos y vamos, pero al final del camino, entre más quieres evitar el hacer diferencias, las terminas haciendo. Entonces eso también es algo muy importante, pero el planteamiento que quiero dejar en este grupo de investigación es, ok, si no existe una mejor opción, pues que nazca desde la academia, ¿no? Que nazca desde estos espacios. Entonces, al analizar el fenómeno de las think tanks en los partidos políticos en América Latina, hay una autora que es Leticia M. Ruiz y Gemma Sánchez Medero. Ellas realizan un análisis de cómo se encuentra regulado este fenómeno en diversas legislaciones de América Latina. Al final del camino se dan cuenta que sí en varias se encuentra regulado, pero está infrarregulado. ¿Por qué? Porque a veces lo hacen a modo de otras figuras, como si fueran organizaciones, asociaciones, pero al final no es lo mismo. Entonces también aquí tenemos un foco pendiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las agendas prioritarias de los think tanks, ¿cómo impactan en los partidos políticos? Para una gran parte de la sociedad es complicado comprender el impacto de los think, que ahí sí vemos cómo impactan en nuestra vida. Entonces, estos centros de pensamiento, que son tanques de pensamiento, fomentan un análisis político desde la academia, se forman investigaciones, se difunden las investigaciones, pero al final del camino hay que ver cómo puede tomarse de la mano con los partidos políticos. Las agendas prioritarias, ¿cómo impactan en los partidos? Deben ser incubadoras, sí, pero de líderes, o sea, de liderazgos, vaya. Deben promover talleres de fortalecimiento político, buscar un repunte y una mayor auditoría en temas de fiscalización, transversalizar los temas tan importantes como los que estaba comentando el doctor Atos, en temas de transparencia, que también comentó Nora, que al final del camino hay que ver cómo se va a transparentar fiscalización, por ejemplo, y el tema de las plataformas electorales. Entonces, aciertos, agenda pendiente, al final del camino, la existencia o no de un compromiso, las instituciones partidistas y la voluntad política. ¿Cómo podemos jalar estos tres hilos para volverlo sobre un tema conductor que nos lleve a resultados que nos den un camino tal vez donde no lo hemos encontrado? ¿Hasta dónde está esta delgada línea entre la investigación que surge del conocimiento como en estos espacios, que es conocimiento especializado, y la política? ¿Qué relación hay? Entonces, debemos continuar desarrollando estos temas porque al final del camino, lo repito, si la 2030 no es suficiente, no ha sido suficiente, pensemos en otros aspectos, pero no podemos irnos sobre la vía de decir no es suficiente, está cuestionada, que tenemos mucho que tomar desde la academia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Berenice. Vamos a cerrar esta primera parte de la mesa con mi presentación sobre la derecha radical. La doctora Tania Hernández, ella sostiene que las derechas en México no tienen una vocación de convocatoria de masas, ¿sí? Han tendido a tener formatos de movilización elitistas, ¿sí? Han creado partidos, han creado partidos de cuadros, se han vinculado a través de organizaciones de la sociedad civil, han intervenido a través de organizaciones religiosas, de fundaciones, ¿sí? Pero no han tenido una búsqueda de, por ejemplo, no han tenido al estilo tradicional del PRI o como utiliza hoy Morena, una estrategia territorial de difusión de sus ideas, de convocatoria política, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siguiente, por favor. Adelante. Bien. Digamos, desde mi punto de vista, mapear
las formas en que los contenidos y las narrativas van transitando por distintos canales es importante, ¿no? Entonces, lo que creo es que las nuevas derechas radicales están en las formas tradicionales. La siguiente, por favor. Están utilizando formas de convocatoria social y de movilización social y de difusión de sus ideas que son atípicas y que convocan a una buena cantidad de personas. En general lo hacen a través de mecanismos como redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, etcétera, etcétera. Se está haciendo como, la siguiente, por favor. Se está haciendo como, te fuiste para atrás, ¿no? Ahora sí. Sigue la siguiente. Ahora sí. Se está haciendo como mucho hincapié en que las nuevas formas que están en las nuevas formas que están utilizando las nuevas derechas, pero se tiende a subestimar las formas tradicionales. Entonces, digamos, el escenario en el que estamos observando no solo, digamos, nos presenta unos mecanismos de movilización política, de difusión de ideas a través de nuevas estrategias, sino que también están usando complementariamente las formas tradicionales, ¿sí? Por ejemplo, las ideas tradicionalmente conservadoras, estaban fuertemente vinculadas a discursos religiosos, ¿sí? Esos discursos religiosos no han desaparecido, ¿sí? Hay un vínculo entre discursos políticos y discursos religiosos muy fuerte. Es decir, experiencias como la de Vox en España o como en el caso del Partido Encuentro Social en México en su momento, han mantenido discursos, no han ocultado sus vínculos religiosos y han mantenido sus discursos religiosos. En cambio, la estrategia de los influencers a través de YouTube, de TikTok, etcétera, ha sido negar el discurso religioso, ¿sí? Más bien están tratando de fundamentar sus ideas conservadoras en ideas contradictorias, pero en realidad se trata de posturas complementarias que están destinadas a públicos diferentes, ¿sí? Entonces, digamos que una de las características de las nuevas síndrome de la chimoltrufia recurrentes en la derecha radical de América Latina a la hora de definir, bueno, ¿y cuál es la agenda? Antiderechos reproductivos, antipopulista y antiestatista, ¿sí? Adelante. Ay, ¿por qué se regresa? Un poquito antes. A ver, déjalo ahí. Muy bien. Esta agenda en distintos agentes, ¿no? Hay algunos agentes que son expulsar la agenda con la que se identifican. Los casos más conocidos, un influencer como Verástegui, un periodista como Ferriz de Con, un empresario como Salinas Pliego, se manifiestan abiertamente a favor de la agenda conservadora. Sin embargo, también hay quienes no lo asumen de manera directa, pero lo instrumentan indirectamente a través de narrativas, ¿sí? No se dicen de derecha, pero
digamos, sostienen los principios convincentemente, digamos. De todos modos, para volver a los decires populares, diríamos que así como tenemos figuras de derecha, explícitamente de derecha, tenemos otras figuras de derecha que no salen del closet, ¿no? Hay un tercer grupo de influencers de derecha que son inconscientemente influencers de derecha, ¿no? Es decir, hay unos discursos que yo llamo como gestos adquiridos, ¿sí? que no saben que son de derecha, que no divulgan expresamente la agenda de las derechas en América Latina, pero que han adquirido como unos ciertos tics del lenguaje que los llevan a comportarse como tales, ¿sí? Entonces hay como distintos grupos que están operando este discurso, desde los que son más conscientes y se identifican explícitamente, hasta los que reproducen gestos adquiridos o algunas veces intuitivos, ¿sí? En contra, por ejemplo, de la agenda de género, en contra de los derechos reproductivos, en contra de los derechos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es que son, volviendo al lenguaje popular, son una especie de se refieren a los demás como flojos, como huevones o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, el punto es que, digamos, si se tratara de expresiones político partidarias y de referentes políticos aislados, estaríamos hablando de, bueno, un grupo con prácticas confusas, con agendas cuestionables, etcétera, etcétera. Pero resulta que en América Latina están apareciendo estas figuras por todos lados. Entonces empiezan a aparecer, digamos, en distintos escenarios con esas estrategias, con estos discursos que son sorprendentemente similares, ¿sí? Tenía un profesor en mi licenciatura que me decía: si hay muchos casos similares, difícilmente sea coincidencia, digamos, ¿no? Más bien se trata de un fenómeno que deberíamos analizar globalmente, ¿sí? Entonces existen evidentes lazos entre estos personajes, organizaciones, etcétera, que se manifiestan, por ejemplo, en encuentros regionales muy frecuentes, algunos muy destacados, como la organización en su momento de presidentes conservadores de América Latina contra Venezuela, lo que se conoció como el Grupo de Lima, o, digamos, la convocatoria para la firma de la Carta de Madrid, impulsada desde Vox, pero sustentada por muchos referentes políticos de América Latina, ¿sí? Hay, digamos, esos mecanismos explícitos de vinculación entre los distintos grupos, pero hay mecanismos implícitos de relación entre esos grupos que se opera, por ejemplo, a través de las fundaciones, a través de de los think tanks, de las fundaciones, de los procesos de capacitación,
las técnicas que usan estos grupos, los mecanismos de difusión que utilizan estos grupos, requieren de capacitaciones muy fuertes. Por ejemplo, utilizan mecanismos como lo que se conoce en el sector privado como formas de capacitación piramidal, ¿no? Que requieren una fuerte instrucción, manejos de narrativas que no son intuitivas, digamos, que no es que lo dicen porque están convencidos de eso, sino que hay un fuerte entrenamiento para saber manejar imágenes, discursos, manejan discursos diferentes, así como decíamos, entre las organizaciones filorreligiosas y los influencers hay discursos diferentes, pero incluso los propios influencers utilizan discursos diferentes dependiendo de la plataforma que utilicen. No tocan los mismos temas ni de la misma manera en TikTok que en Facebook, por ejemplo. Entonces, Facebook es una plataforma para viejos, TikTok es una plataforma para jóvenes, entonces hay como imágenes, discursos, palabras que se utilizan en unas y otras que no son la misma, que no son iguales, de tal suerte que, digamos, para hacer eso uno no es que sale con su teléfono, se filma y dice lo primero que se le ocurre, digamos, sino que hay entrenamientos importantes. La siguiente, ¿no? Bueno, esto estábamos hablando de la capacidad. Ahora bien, esto cuesta entre los seguidores de Trump, ¿sí? Entonces, esto cuesta mucho dinero. ¿Quién está detrás? ¿Por qué están financiando estas cosas? Digamos, ¿no? Que es un poco también preguntas que traslado a mis colegas de esta mesa, digamos, ¿no? A Atos, a Nora o a Berenice, digamos, ¿por qué estarán tan interesados en estas agendas particulares, digamos? ¿Por qué les interesa la transparencia? ¿Por qué de pronto les interesan las elecciones limpias? ¿Por qué de pronto les interesa financiar políticas públicas de reconocimiento de derechos electorales, ¿no? Es decir, ¿serán tan demócratas? ¿Serán tan honestos, etcétera? ¿O por qué invertir tanto dinero en la promoción de estas cosas, digamos, ¿no? Es decir, estamos hablando de ideologías o estamos hablando de qué, digamos, ¿no? Entre estos grupos. Entonces, de alguna manera, el planteamiento de esta ponencia y el planteamiento de la investigación, que espero que aparezca en la misma publicación de ustedes, está dirigida un poco a rastrear esto, es decir, los discursos que aparecen como diseminados, ¿no? Parece que fuera, se me ocurrió armar un canal en TikTok y digo lo que pienso y etcétera, con técnicas, con lenguajes, con modos, ¿sí? Por ejemplo, en TikTok van a ver que hay formas de comunicación política que son mucho más directas, mucho más sencillas, mucho más radicales, ¿no? Es decir, aparentemente tienen estudiado que a los jóvenes no les gusta la moderación, a los jóvenes actuales no les gusta la moderación, entonces cuanto más políticamente incorrecto sea lo que digan, más impacto tienen, más seguidores tienen. Entonces, digamos, ¿cómo se está estructurando esto? Es decir, así como los que somos más viejos y vivimos alguna parte importante de nuestra vida en el siglo XX, teníamos noticias de cómo operaba el Comintern y las internacionales del Partido Comunista financiados por la Unión Soviética, etcétera. Parece que hay como una nueva
ola de grupos políticos, de liderazgos políticos, de partidos políticos que tienen una organización más sutil, digamos, que mandar los chavos a estudiar a la Unión Soviética, digamos, pero no menos efectiva, digamos. Entonces, ¿cómo rastrear estos entretelones de pronto la popularidad milagrosa de personas que hasta hace muy poco tiempo no sabíamos ni siquiera que existían, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuántos de ustedes conocían hace un par de años atrás a Verástegui, que además como actor era de segunda categoría, y de pronto se transforma en alguien que cualquiera de nosotros al mencionarlo lo conoce? Bien, un poco esta es la tónica de esta presentación. Les agradezco mucho la atención y si les parece tenemos un buen rato para platicar acerca de estas cuestiones. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si les parece bien, yo planteo en principio estas preguntas, ¿no? Es decir, ¿quién está detrás del IRI? ¿Por qué se interesa tanto por la política mexicana de pronto? Es decir, ¿sí? ¿Quién está detrás de los think tanks? La Agenda 2030 parece, por ejemplo, una agenda progresista, ¿sí? Pero, digamos, está claro que el capítulo político electoral es uno de los menos importantes dentro de la agenda, digamos, tiene capítulos mucho más importantes como medio ambiente, como salud, alimentación, etcétera. Y de alguna manera los fracasos que la agenda presenta en estos territorios, digamos, es decir, no genera consensos entre la agenda ambiental, no genera consensos en temas de salud, pareciera que podría arrastrar, digamos, esta crisis de la Agenda 2030, podría arrastrar la agenda político-electoral. Entonces, ¿cuál sería de alguna manera el riesgo que la crisis de la Agenda 2030 generaría en términos de los avances que se podrían tener en materia político-electoral, por ejemplo? ¿Sí? Y, digamos, ¿cuál sería el interés de combatir la Agenda 2030? Porque hay grupos políticos que explícitamente combaten la Agenda 2030. Y esos intereses ¿tienen alguna preocupación en el ámbito político electoral? ¿O es solo que son contrarios a el cambio climático, son contrarios a reconocer el cambio climático, etcétera, etcétera? ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué las organizaciones internacionales, hablaba Athos de productores de insumos internacionales? ¿Por qué habría productores de insumos internacionales que debieran ser consumidos por distintos países? ¿Por qué alguien se pone a producir insumos internacionales? Es decir, digamos, tienen una perspectiva Madre Teresa de Calcuta, digamos, es decir, se preocupan por nosotros, o realmente hay una agenda oculta. ¿Cuál es el currículum oculto de estas enseñanzas que nos vienen a trasladar a América Latina, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo planteo estas preguntas como para detonar la conversación y abrimos a la participación de ustedes, si quieren, en el mismo orden en que expusimos, si les parece bien. Athos, ¿estás de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces, Nora, te damos.
Gracias. Pues yo pienso que detrás de todo esto hay un interés económico y lo voy a explicar. Vean ustedes, una de las partes más importantes que se han manifestado por parte del IRI en Latinoamérica es ese interés por generar una democracia global, ¿sí? ¿A qué vamos con esto? Ustedes recordarán por ahí del Pacto de México, cuando estaba Peña Nieto y todo esto, fueron reformas estructurales en materia energética, en materia ambiental, en materia económica, que tuvieron importancia, inclusive a nivel internacional estaba el Fondo Monetario Internacional, estuvo la OCDE avalando y participando, colaborando con esto, y que para mí eso es una muestra de que, y que además ahorita tiene mucha relación y digo, salta en mí mucha luz en cuanto a ese tema, porque escuchaba que Atos decía, uno de los partidos que más promueve justamente leyes con incidencia internacional es el PRI, y casualmente Peña Nieto venía del PRI. Entonces, si unimos estas dos ideas, me parece que además, viendo el Pacto de México, reformas estructurales, reformas económicas que marcaron un antes y un después, me parece que podemos inferir válidamente que claro que se trata de una estrategia pues global, ¿no? Económica. Ahora, ¿por qué la importancia de trabajar desde el interior de los partidos a nivel Latinoamérica? Pues porque justamente lo que buscan es el permear en una ideología única global donde existe un soberano global. Entonces, si por una parte les garantizas que haya una economía estable o que al menos no le vas a generar un problema, la parte política al menos la tienen controlada y también sería un problema menos de lo que se tendrían que preocupar viéndolo desde la parte de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos lo que busca es que México, al ser su frontera más cercana hacia Latinoamérica, su canal hacia Latinoamérica, pues le interesa que le genere los menos problemas posibles para que él pueda seguir con su idea de potencia mundial y de potencia globalizadora y todo esto, ¿no? Entonces, de lo que yo advierto es que su interés por incidir desde las ideologías de los partidos es obviamente no por un afán como de beneficencia, sino obviamente con un afán pues de potencia globalizadora. Muy bien, Atos. Sí, gracias, doctor. Sí, siguiendo la línea de lo que acaba de comentar justamente la doctora Nora, estoy de acuerdo justamente con lo que ella plantea, que si bien también son intereses económicos, desde mi punto de vista y aplicando la teoría que por ejemplo desarrollan Christoph Neal, el mismo Joseph Nye, y que también plantea Joseph Colomer en el texto del Gobierno Mundial de los Expertos, también ya un poco aterrizando a la cuestión de los think tanks, no solamente es un enfoque económico, sino que estos autores hacen una distinción, una diferenciación entre dos tipos de poder, lo que es el hard power o el poder duro y lo que es el soft power, el poder suave. Entonces, entendido el poder duro como la utilización ya netamente coercitiva de la fuerza para poder implementar políticas o cuestiones que sean favorables, también utilizando la teoría de centros y periferias, que sean benéficos al centro. Un ejemplo de esto, por ejemplo, no solamente son las cuestiones militares, sino algo que también ha hecho y plantea también seguir haciendo el ahora presidente electo Donald Trump aquí con México. Si ustedes no hacen esto, les voy a imponer un arancel a sus productos de tanto por ciento. Pues eso es poder duro, eso es una coerción clara y dura. Ahora bien, en contraparte también está el poder blando, el poder suave, que estos autores nos comentan que es justamente a través de esta generación de insumos internacionales a la que hemos hecho referencia. Entonces, a través de recomendaciones de organismos internacionales, de prácticas que generan los think tanks como la Agenda 2030, que es un tema muy, muy interesante, que tenemos nosotros los científicos sociales en qué ahondar. ¿Por qué? Y aquí voy a retomar también a un filósofo italiano que tal vez seguramente conozca el doctor Andrea porque es su connacional, Diego Fusaro. Diego Fusaro comenta justamente que la Agenda 2030 es una agenda aristocrática
que el capitalismo global está imponiendo, porque realmente ni siquiera esto se está causando se está fundamentando desde la ONU y think tanks por los que nadie vota en ningún país, ni siquiera a nivel de la Comunidad Europea, nadie vota por ellos. Entonces, se está imponiendo esta agenda a los países sin tomar en cuenta tampoco, y como ya lo comentaba la doctora Berenice, no se está tomando en cuenta también las necesidades propias de cada uno de los países. Entonces, eso también nos lleva a revisar cada uno de los objetivos del desarrollo sustentable o sostenible, como lo prefieran, para evaluar la pertinencia de qué tanto puede implementarse tal como lo está planteando esa agenda en cada uno de los países. O sea, nosotros bien sabemos que no es lo mismo la realidad que tienen en distintos países. Dentro de los mismos países de Europa hay grandes discontinuidades, hay grandes desigualdades, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, Alemania que el sur de España, ¿no? O que el norte de España. Y ahora si lo extrapolamos también a la realidad latinoamericana, pues más grande se hace todavía la desigualdad. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo observo desde ahí. Son formas de control a través del poder blando. Esa será mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Atos. Berenice. Muchas gracias. Sí, concuerdo con los aspectos que hemos estado compartiendo. Sí, sin duda también coincido con que existe un interés plenamente económico y al final del camino pensemos, por ejemplo, Chimamanda Ngozi menciona en una de las famosas pláticas TED que son interesantes y tienen temas bastante diversos, pero que la riqueza que encuentro es que de cualquier etapa o académica que se vea se pueden comprender. Siento que son de fácil acceso y amigables. Y ella dice que pues precisamente, ¿no?, el peligro de la historia única. ¿Por qué? Porque eso lleva a discriminación, a estereotipos, pero el problema en el que estamos cayendo es que en todo momento, cada quien de cierta manera, actores políticos, etcétera, pues cada quien lleva agua, digamos coloquialmente, agua a su molino y al final se cree o se quiere vender que la historia de cada quien es la correcta, ¿no? Entonces, se dan varios aspectos. Me llama mucho la atención también lo que comentaba el doctor Atos, de que precisamente el centro político de izquierda a derecha ya no es suficiente, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo sí lo fue? ¿Cómo esto ha ido modificándose, no? Y precisamente en temas como los aspectos de existe como muchos cambios de criterios de repente, se dan cuestiones así de un lado para otro completamente abismales. Hay que checar, por ejemplo, en los partidos políticos, cuando se dan las iniciativas, ¿qué pasa? ¿En realidad son coherentes? Y esto nos lleva a una congruencia, porque una cosa es que suenen bien, pero otra cosa es que se puedan llevar a cabo. A veces, digamos, entre comillas, que ya es otro tema de análisis, pero son prudentes. Entonces, cuando estamos en la etapa de las campañas electorales, retomando lo que ahorita comentaba el doctor Víctor, precisamente, pues con todos los objetivos de la 2030, de primer momento, pues parece como una carta perfecta, como diríamos, para vender humos, ¿no? Porque prometen cuestiones de salud, cuestiones de fin a la pobreza, etcétera. Pero al final no existe como esta cohesión que nos lleve en realidad a darnos cuenta de cómo estos vínculos se tienen que fortalecer para que en verdad la propuesta que se haga desde donde venga, como lo decíamos, en realidad cohesione y pueda dar los resultados esperados. Ahora, respecto a lo del vínculo entre los discursos políticos y religiosos, que los van manejando de una forma distinta, y sobre todo esta parte de lo de las formas de capacitación piramidal, y en los ámbitos que lo veamos, de cualquier manera, depende, es como a modo, a veces sí, a veces no. Por ejemplo, en la parte de los partidos políticos, entre los temas de investigación, son que me gusta seguir también, son temas de igualdad de género y temas relacionados con participación política de mujeres indígenas, mujeres afro y mujeres en general. Y por ejemplo, la gran pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué los partidos políticos en realidad, al momento de realizar sus postulaciones, por qué no en realidad voltean a ver a su militancia? ¿Por qué no ven a quienes han formado esos cuadros, a sus juventudes, a las mujeres? Hay partes presupuestales, hay temas de fiscalización, hay porcentajes especiales que son dedicados especial y particularmente para la formación de liderazgos tanto juveniles como de mujeres. ¿Y qué pasa? Al momento de querer llevarlos a cabo, y sobre todo por temas de fiscalización,
inventan determinadas actividades que al final no tienen nada que ver con tal de demostrar un gasto. Y al final, ¿qué pasa? ¿Para qué estás destinando aspectos relativos a capacitar a modo, cuando al final del camino no vas a hacerlo de forma correcta? Y cuando vas a postular, te das cuenta que no volteas a ver a tus cuadros, a lo que estás formando. Entonces, se da esta como contravención en esa forma de discurso. Y pues, finalmente, hay algo una idea que me ha estado dando vueltas y vueltas de las diversas mesas que he tenido la oportunidad de estar en el marco de este congreso. Y por ejemplo, ayer cuando estaba la consejera Zavala, que estaban analizando respecto a la ponencia que ella nos estaba planteando de cómo se llevó a cabo aspectos relacionados con la distribución de RP, hay un punto en el que me pregunto, ¿no? Y entre otros temas y con lo que ahorita estamos mencionando, ¿no? Precisamente, cómo a veces son como posturas a modo, ¿no? Estaremos a lo mejor ante un atentado un atentado consciente hacia el libre albedrío, que de cierta manera queremos decir, es que sí concuerdo, yo estoy bajo esta cuestión, pero cuando estoy en otro escenario doy otra cara completamente distinta, como a modo, dependiendo cómo se vayan dando las cuestiones. Y al final, o sea, no podemos tener una democracia con esas cuestiones, con una falta de un asidero que al final nos va a dar mucho más complicaciones. Gracias. Gracias, Berenice. Andrea, tú que eres un poco el espíritu de este grupo. Gracias por esa definición, se escucha muy bien. Yo quería hacer dos comentarios, son más comentarios que preguntas. Una sobre la ponencia de Nora García y una sobre la de usted, doctor. El primer comentario sobre la ponencia sobre el IRI, me llamó mucho la atención. Voy a darte de tú, espero que no haya problema, inconveniente con eso. Leíste un paso donde se mencionaba, espero no distorsionarlo demasiado, pero que todas las naciones si todas las naciones fueran igual, a la par, todas deberían ser libres y soberanas por igual, pero como no lo hay, alguien debe ser garante del equilibrio internacional. Y se me hace una redacción maravillosa en un sentido que es una justificación literaria, intelectual, de lo que podemos llamar una política de carácter imperial o imperialista. Sé que la palabra evoca muchos sentimientos, muchas filias y fobias, pero al final de cuentas la lógica imperial es justo, es decir, yo soy país, y no acaso se formula en Estados Unidos, que tengo la capacidad y me otorgo por mí solo el derecho a también poder dirigir, cuestionar, establecer los estándares también por los demás países. Es fantástica la manera en que está redactado, porque parte de un supuesto de igualdad entre las naciones y entre los países, para luego justificar todo lo contrario, es decir, la posibilidad de dar criterios, lineamientos, y en ciertos casos, conociendo un poco cómo ha sido la política de Estados Unidos hacia la región, también cierta forma de influencia en los asuntos locales de otros países. Entonces, digamos, a lo mejor es un elemento literario, a mí me resultó bastante llamativo de cómo también es un trabajo intelectual para justificar una política internacional que a través del IRI pues se da una apariencia, insisto, no interesada, no en pro de una parte, en pro de unos actores, sino imparcial, neutral, pero como ese neutralismo, a final de cuentas, pues también se puede detectar un poco sus propias contradicciones. Sobre la ponencia del doctor Javier, y en general, ese comentario en realidad es como algo que yo siento que se iba moviendo también en las ponencias, por ejemplo, que vimos en la primera mesa,
llevamos en el seminario 2022 se habló de derechas e izquierdas, de la nueva derecha radical, y uno de los elementos que son constantes es la cuestión de el tema de género y del hecho que las nuevas derechas radicales le otorgan a su nombre ideología de género a toda aquella teorización en favor del aborto, de una paridad o igualdad salarial, de la ruptura del techo de cristal, etcétera, etcétera. Y haber escuchado varias ponencias me hizo pensar en algo del que yo tampoco estoy seguro, pero lo planteo ahí como inquietud. Casi todos nosotros a la hora de formarnos como académicos hemos pasado por el texto de Lipset y Roccan sobre los clivajes. Y tanto que muchos autores también después han intentado recuperarlo, actualizarlo, considerando que los 4 clivajes planteados por los autores probablemente también pueden ser vistos como algo que ameritaba una actualización. Yo me voy convenciendo cada vez más, o por lo menos tengo como esa inquietud, insisto, y quería una retroalimentación, su punto de vista. Que esas nuevas derechas radicales a la hora de enfrentar todas esas cuestiones con una postura extremadamente tradicionalista, extremadamente orientada hacia los no aborto, no paridad, no mayores derechos a las mujeres, etcétera, etcétera. Al final muestran como otro clivaje, porque en la teoría de Lipset y Roccan la idea es los clivajes están en la sociedad, son luego los partidos que los canalizan. La línea de fractura capital-trabajo, y por lo tanto hay partidos de corte socialista, marxista por un lado, o socialdemócrata, y los de los detentores de capital. Esa es una de las líneas. O la línea centro-periferia y los partidos nacionalistas que representan el centro, que habla en nombre de una nación, y los que son periferia, que representan realidades locales, lejanas de una capital, lejanas de un centro político económico. Y por lo tanto, yo por lo menos espero no haber entendido mal por todos esos años de mi vida, pero el texto de esos 2 autores, la idea es el clivaje está en la sociedad y los partidos luego lo convierten en algo sobre el cual construyen su propia organización. Primero estando que luego hay partidos que no se construyen sobre líneas de clivaje. Tengo, insisto, cada vez más la percepción o la sensación que la diferencia de género, es decir, hombre-mujer, que es una fractura, porque en la sociedad, o sea, por supuesto, hay no binarios, hay también figuras de la diversidad sexual, pero es algo muy hasta intuitivo, hasta inmediato, pues distinguirnos entre ser hombres y ser mujeres. Y por lo tanto, la línea de fractura está en la sociedad y esas nuevas derechas la politizan y construyen gran parte de su identidad sobre una línea de fractura que paradójicamente a la hora de buscar fracturas que actualizaran la vieja tipología, encontramos una que es nueva pero que siempre estuvo ahí, porque la diferencia entre hombres y mujeres pues es algo que existe desde que existe el hombre. Entonces, tengo esa inquietud, tengo como esa reflexión, la quería poner a la atención de ustedes para ver qué tanto le parece pertinente o fuera de lugar y dejarla ahí en la discusión. Ya con eso, por mi parte, señor Toribio, muchas gracias por las bonitas palabras que pronunció hace unos instantes. Bueno, interesante el comentario, Andrea. Voy a tomar la posta que me estás proponiendo. Digamos, después de Lipset y Roccan, la actualización que vino a esta teoría de los clivajes fue la de la diferencia entre las fracturas o las líneas de fractura materialistas y las postmaterialistas, digamos. Y pareciera que las agendas que atacan estas derechas radicales
están mucho más dirigidas hacia los aspectos de las líneas de fractura postmaterialistas que las materialistas, que por otra parte, en buena medida, fueron politizadas por los grupos políticos, los partidos y los gobiernos que podríamos llamar, entre comillas, progresistas. ¿Sí? Entonces hay como un ataque hacia los populismos de izquierda, digamos desde la crítica de estas derechas radicales, que los acusan de haber avanzado sobre agendas que en realidad, desde el punto de vista de ellos, no son problemáticas, digamos. Incluso los acusan de haber avanzado sobre la ratificación o la consolidación de derechos sociales que solo impactan en un grupo específico de la población y que los han convertido como en los nuevos privilegiados, ¿no? Es decir, los que tienen un trabajo formal, los que acceden a la seguridad social, los que acceden a la jubilación, los que acceden a programas sociales, etcétera, son, desde el punto de vista de estas derechas radicales, privilegiados que son excesivamente atendidos por el Estado, ¿no? Entonces, hoy escuchaba en la mañana una entrevista a un líder de la derecha argentina y decía que durante la pandemia, mientras que un grupo recibía planes sociales del Estado para subsistir la falta de empleo, los emprendedores se habían quedado sin ningún apoyo, ¿no? Entonces hacía como una distinción: los pequeños empresarios, los que impulsan negocios individuales, etcétera, quedaron desamparados, mientras que los empleados públicos que viven del Estado mantuvieron, o los profesores, mantuvieron sus salarios sin ningún problema. Entonces, los que viven del Estado son como una especie de zánganos que no trabajan y que reciben estos beneficios, y a cambio los que son realmente la fuerza impulsora del desarrollo, etcétera, los emprendedores, los pequeños y medianos empresarios, etcétera, quedaron desamparados, ¿no? Al mismo tiempo, este discurso se monta sobre una fractura nueva de la sociedad, ¿sí? Que es que cuando, sobre todo la gente de mi generación, habla de defender el estado de bienestar, por ejemplo, hay generaciones que no conocen ni de chiste el estado de bienestar, ¿sí? Es decir, que no reciben de ninguna manera los beneficios del estado de bienestar. No conocen la estabilidad laboral, no conocen las vacaciones pagas, no conocen la seguridad social, no tienen acceso a ninguna de estas cosas. Por lo tanto, digamos, los partidos progresistas tradicionales que solían tener sus bases sociales entre los trabajadores formales, etcétera, etcétera, dejan de tener un discurso que incluya a todos estos sectores que son cada vez más, ¿no? Los repartidores de Rappi, los de Uber Eats, que son cada vez más los que trabajan en plataformas, digamos, incluso la universidad en la que trabajo contratan nuevos profesores con condiciones laborales diferentes a las que yo tengo, que ya soy de los, por supuesto, de los más viejos de la facultad. Entonces, incluso entre los jóvenes académicos y los viejos académicos ya hay una línea de fractura, y las cosas que yo defiendo, los jóvenes académicos no las conocen, no tienen acceso a ellas. Para esta línea de fractura, ¿sí?, los discursos postmaterialistas, los discursos que dicen estos problemas ya son problemas del pasado, ya los hemos solucionado, ya los hemos resuelto, digamos, nos miran con cara de qué están hablando, ¿sí? Entonces, ustedes me vienen a plantear
agendas de género, agendas de derechos sociales, etcétera, que nos cuestan un montón de lana en impuestos, y resulta que los que se benefician son los privilegiados que trabajan en el Estado, los cabecitas de algodón como yo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces hay como un conflicto entre un nuevo clivaje materialista, digamos, que ya no está planteado en términos de capital-trabajo, sino que está planteado en términos de trabajadores privilegiados versus trabajadores informales, precarizados, etcétera, etcétera, a los cuales las agendas postmaterialistas, ¿sí?, cuando les venimos a decir, por ejemplo, que es necesario invertir recursos públicos en la difusión del arte, como hizo la presidenta el día de ayer, digamos, miran con cara de qué estamos hablando, ¿sí? Es decir, nos vienen a hablar de florecitas cuando nos estamos muriendo de hambre o cuando no conocemos derechos básicos. Entonces, a mí sí me parece que esta lectura de los clivajes planteadas originalmente por Lipset y Rockham y que después fueron replanteadas, requiere un nuevo replanteamiento, ¿sí? Las diferencias, las clases sociales vuelven al primer plano, diríamos, y están generando divisiones entre aquellos sectores que no teníamos contemplados que estuvieran divididos y a los cuales las agendas que defienden los progresistas les parecen superficiales, les parecen incómodas, les parecen costosas, etcétera, etcétera. Este sería un poco mi comentario a tu planteamiento, Andrea, y no sé, y seguimos abriendo la ronda para la discusión. No sé si Atos tengas algo que comentar, Andrea, Nora, Berenice. Claro, doctor. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, adelante. Sí, estaba pensando justamente en esto que acaba usted de comentar. No puedo estar más de acuerdo, porque justamente estas agendas, regresamos, muy entrecomilladas progresistas, al final del día, ¿a qué clase social terminan beneficiando? Como usted bien lo comenta, o sea, no podemos llegar con una agenda a plantear a un proletariado, agenda verde, agenda de género, revoluciones culturales, cuando la gente no tiene que comer, o sea, no está satisfaciendo no está satisfaciendo las necesidades materiales básicas. Ahora bien, esto entonces nos llevaría también a replantear nuevas, desde el punto de vista del materialismo histórico, también nuevas categorías en los estratos del proletariado. ¿Por qué? Porque al final del día, quienes estamos dentro de la academia seguimos siendo proletariado. Quienes están también trabajando justamente como repartidores en el Uber, etcétera, siguen siendo proletariado. Sin embargo, no es el mismo estrato social. Son estratos que no existían en los tiempos de Marx, en los tiempos de Lenin, que fueron quienes, o incluso del mismo Antonio Gramsci, quienes fueron quienes ahondaron en esta teoría de la estratificación social, y que también tiene mucho que ver hasta con el derecho laboral, ¿no? Entonces, ese es un campo de estudio que tiene que puntualizarse y que nos lleva una vez más al punto de partida. ¿Qué tan prudente, qué tan pertinente es entonces la implementación de estos objetivos del desarrollo sostenible en países como México, en países como Argentina, en países como Venezuela, en países como Bolivia, ¿no? Y también empezar a identificar también los actores políticos que tienen tendencia, una proclividad a adaptar estas agendas a pie juntillas, y también a los actores políticos que lo niegan. Ahorita me viene muy el caso de Javier Milei, ¿no? Quien, bajo el espectro político clásico, indudablemente será un actor de derecha, estamos de acuerdo. Sin embargo, él ha mostrado, y de hecho hace algunas semanas estuvo en la Asamblea General de la ONU y habló pestes de la Agenda 2030. Sin embargo, también
es proclive a seguir las directrices que se marcan desde Washington en su país. Y eso también me lleva a retomar también lo que usted comentaba, doctor Javier, hace algunos minutos, sobre también esta fascinación que se tiene por parte de las nuevas generaciones, ¿no? O sea, de personas ahora sí que de mi edad hacia abajo, de 30 hacia abajo, por actores políticos que, como lo llamaban Levitsky en Cómo mueren las democracias, pues outsiders, ¿no? Como Donald Trump, que llegan y rompen las formas. Por ejemplo, Milei, ¿no? Con su famoso eslogan de "Viva la libertad, carajo", pues bueno, o sea, ese era un grito, un eslogan que esperábamos escuchar en un partido de fútbol del Boca contra River Plate, ¿no? No como un eslogan político. Entonces, este tipo de cuestiones nos llevan a replantearnos entonces qué tipo de actores políticos se están encumbrando actualmente, porque también, regresando a su exposición, usted nos planteaba los ejemplos de Verástegui. No es netamente un político, ya tiene nexos y se ha estado adentrando en la política, pero es una persona que viene del mundo del espectáculo. Pedro Ferriz de Con, también un comunicador, que al final ya no es político. Quiso incursionar en política, si mal no recuerdo, ya en 2012, como precandidato presidencial, le fue muy mal. Y posteriormente Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Un magnate que también no ha incurrido formalmente en política, o sea, en el sentido de afiliarse en un partido político o postularse a un cargo público, pero sí también hay personas, tanto dentro de Morena como del PAN, que están vinculados netamente a los intereses, empezando por la senadora Lili Telles. Entonces, este tipo de actores políticos son los que tenemos ya que empezar a tener en el radar y analizar a qué tipo de agenda realmente están sirviendo, y dentro del espectro político clásico izquierda-derecha, qué tanto realmente en este clivaje, qué tanto coinciden en un polo ya sea de izquierda o de derecha, y también empezar a utilizar el espectro complementario de soberanismo y globalismo. Así podríamos entonces identificar partidos y actores políticos de izquierda soberanista o de izquierda globalista, como lo es el PRD, y también partidos o actores de derecha soberanista o de derecha globalista. Me viene a la mente actualmente, para ejemplificar un actor de derecha soberanista, Donald Trump. El Make America Great Again es un eslogan netamente soberanista, y su misma propuesta de política económica, que es ya ni siquiera es el nearshore, es golpear a los países circundantes, a los socios comerciales de Estados Unidos, de forma que las empresas estadounidenses tengan que regresar a asentarse a Estados Unidos. Entonces, bueno, esto es lo que quiero plantear, estimados colegas. Gracias. Bien. Ahí. Bien. Sin ir más lejos, el embajador mexicano en Estados Unidos es un empleado de Salinas Pliego, ¿no? Así como para hablar la presencia de sus conocidos en los distintos partidos políticos, ¿no? Pero bueno, en Argentina se dice que los partidos progresistas le están hablando al papá de Mafalda, ¿no? Es decir, a una generación de los años 60, digamos, ¿no? Es decir, que sacaba su crédito hipotecario para comprar la casa, que tenía un empleo seguro para toda su vida, que sufría de la burocracia y esas cosas, pero ya prácticamente nadie vive esas cosas, digamos, ¿no? Bien, no sé si tengan, si quieres. Sí, yo creo que es como preocupante al ver todas estas aristas de los diversos temas, el hecho de cómo es posible que el incentivar la discriminación, el incentivar precisamente los estereotipos, se convirtió en un lema de campaña y fue aceptado por tanta gente, y hasta por quienes en su momento se ven afectados y dicen, pues prefiero estar así porque yo me quedo aquí, y para qué vienen más personas o más indocumentados o en esta misma situación de tránsito, si no, o sea, yo que ya lo logré, ellos a ver cómo le hacen, ¿no? Entonces es como muy fuerte, porque al pensar vuelvo otra vez, ¿no? Al pensar en los temas de género, y esta parte siempre me gusta explicarla, incluir tanto a mujeres como a hombres, a personas de la diversidad sexual, todos, porque al final del camino cada quien, si vamos hacia una igualdad sustantiva, una preocupación, porque
¿cómo vamos a hacer con los temas, por ejemplo, de interseccionalidad? Con estas agendas que no son incluyentes del todo, por ejemplo, pensemos en participación política. No, para nada va a ser el mismo caminar de una mujer que quiere participar en política, que es una mujer indígena, que es una mujer que está en una situación que ha vivido pobreza, a lo mejor hasta en un aspecto que puede ser también una discriminación de tipo étnico, de tipo racial. Entonces es como muy complicado porque podríamos pensar que los temas se agudizan en una arista, pero si tocamos la interseccionalidad, ahí se agrava la situación, porque ¿cómo podemos analizar estos temas, no? Entonces sí es como interesante todo lo que se está planteando, porque nos lleva a esta cuestión, cómo alguien que promueve así la discriminación, el racismo, sin ninguna cuestión, limitante, sin ninguna medida, nada, o sea, nada al final del camino, así abiertamente, cómo, digamos en palabras coloquiales, cómo se puede volver en un rockstar, ¿no? Y cómo va a ser como un líder que las juventudes van a seguir. Al final cada quien, volvemos al tema del libre albedrío, cada quien puede decidir, pero hay que ver sobre qué cuestiones se están forjando estas nuevas generaciones, sobre qué temas, cómo está pasando todo esto en verdad. ¿Son auténticos liderazgos de opinión? ¿O qué está pasando? Gracias. Gracias. Yo nada más para finalizar y concluir con el comentario que hacía el doctor Andrea. Sí, justamente lo que yo pienso del IRI es que se maneja bajo un falso discurso, ¿no? O sea, sí nos habla, digamos que en sus principios, de que la libertad y la soberanía y proteger al más fuerte a través de un soberano único, porque eso es lo que se maneja, ¿no? Como un falso paternalismo inclusive. Creo que ahí es donde está el tema, porque no es la forma en la que se maneja. Aparentemente es una asociación apartidista, imparcial, pero pues vemos que en esa sutileza es donde está la clave para reconocer el interés que tiene en la dominación que señala. Bueno, no sé si quieren tenemos como 5 o 10 minutos para hacer alguna ronda más, si gustan, o si no, vamos cerrando. ¿Alguien quiere participar? Doctor, no, solo quería comentar una cosa, pero no sobre las ponencias. Más bien es algo a fines internos del grupo. Y es un poco hacer el recordatorio que además de lo que se presentó hoy y que se presentó en el seminario anterior, el primero interno de los primeros avances, la idea es que esos trabajos están encaminados para un proyecto editorial. Desde el principio de la convocatoria se había comentado. En ese momento, por también la gestión de la doctora Rosa Marcucci, estamos viendo la posibilidad de que se genere un dossier para la revista Argumentos. No es el único camino, pero pues estamos tratando, insisto, de generar un producto editorial que derive de ese seminario. Por lo tanto, la indicación es un poco está el hecho de que no se acaba hoy con el Congreso y con esa tercera última mesa, sino que también en las próximas semanas cada una de los que estuvieron participando, pues seguiremos buscándolos, seguiremos estando en contacto con ustedes para pues dar continuidad a ese esfuerzo con el objetivo, insisto, de llegar con un producto de buen nivel para someterlo luego a un proceso de revisión, dictaminación, encaminado a una publicación de carácter académico. Tenemos en los seminarios anteriores el antecedente de 2 libros publicados. La orientación, insisto, sea que sea revista o que sea libro, es que también lo que hemos estado debatiendo en estas sesiones está encaminado con esa finalidad. Y por lo tanto, pues lo seguiremos buscando. Suena como amenaza, ya sé, pero es en un buen sentido.
Bien, Andrea, quería comentarte dos cosas al respecto. La primera es que con la doctora Tania estuvimos platicando contigo y ¿no?, de la disposición del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato de seguir patrocinándonos para la próxima publicación, entonces para que ya lo tengas en cuenta y para seguir buscando patrocinios. La segunda cuestión es que, digamos, sería bueno que no dejaras enfriar este proceso ahora que estamos muy conectados con esto y que pusieras algunas fechas, ¿sí? Y probablemente, digamos, que nos dieras un par de semanas para procesar las cosas que hemos ido escuchando en el Congreso y que podamos volver a producir un texto para volver a discutir tal vez en un nuevo seminario interno del grupo, como hicimos hace un par de meses, ¿no? Entonces, digamos que aprovechemos tu vocación de liderazgo para que vayas marcando las pautas y no se vaya a perder este esfuerzo, ¿sí? Con el libro anterior de Izquierdas y Derechas, como que, digamos, nos extendimos como hasta febrero para producir los documentos finales, y me parece que es como demasiado, digamos, que habría que jalarlo un poquito más, digamos, a lo mejor para finales de enero, si te parece. Podemos tratar de agilizar los tiempos por la experiencia anterior. Entonces, hay también un poco, sobre todo si tomáramos el camino del instituto, habrá que ver los tiempos que manejan de convocatoria, porque eso también a veces es lo que nos obliga o nos condiciona, pero de entrada me parece una buena idea, me parece lógico. También me parece lógico que quienes hemos estado tengamos un poco el tiempo de hacer los cambios, hacer los ajustes, porque en todas las mesas hubo diálogo, retroalimentación, sugerencias, y eso evidentemente no se puede resolver en el plazo de ni de un fin de semana ni de una fecha de entrega quemarropa. Yo sugeriría que como dinámica operativa, nosotros tres que ahora estamos aquí, más la doctora Rosa María, luego vemos si es necesario como tal reunirnos o comunicarnos a distancia para para llegar a la toma de decisión, pero que pues nos comuniquemos un poco para así pensar una fecha, para dar indicaciones también a todos los que estuvieron participando, para recordar los lineamientos editoriales, porque yo entiendo que muchos de nosotros también no somos monotarea, nos dedicamos contemporáneamente a una gran cantidad de solicitudes, peticiones, incluso de redacción, y por lo tanto creo que recordar los criterios que son los que indicamos desde un principio en convocatoria, pero valdría la pena refrescarlos. Entonces, un poco para dar ese acompañamiento, creo que ahora dejemos enfriar el Congreso. A lo mejor la siguiente semana, como los 4 coordinadores nos ponemos en contacto para tirar línea a los demás participantes y luego generar correos y comunicaciones dentro de los cuales también indicaríamos las fechas para la entrega. Yo creo que sí, finales de enero puede ser una buena fecha, es razonable, en los meses de tiempo entre la celebración del Congreso. Sé que está la Navidad y la idea es que tampoco es pedirles que pasen Nochebuena o Nochevieja pues escribiendo una ponencia o un paper, pero pues es un tiempo razonable para hacer todos los ajustes y todas las calibraciones posibles, y también para ver un poco los textos desde nuestro campo. Ahí algo que lo menciono, aprovechando el tiempo, la oportunidad, dado que se generaron algunas confusiones con
el eje de partidos políticos, el grupo de partidos políticos, con ponentes académicos que, pensando participar en la convocatoria, metieron en la mesa de grupo una tarea que corresponde llevar a cabo, es coordinarme, buscar a la doctora Rosa Mirón para tratar de ver cuáles son los textos, las ponencias del eje general que a lo mejor se ha repetido, han coincidido, o que pueden hasta temáticamente pues, ser jalados para participar a la discusión que hemos generado. Entonces, hay varias cosas para hacer y trataremos de hacerlas en orden, de manera precisa, y de mantener siempre constantemente informados a todos los que, y que agradecemos por ello, han participado a los 2 seminarios que hemos realizado hasta el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Con esta ventilación por YouTube de nuestra interna del seminario, damos por concluida esta mesa y la verdad es que me dio mucho gusto estar presente en las mesas del seminario, del grupo de trabajo. Me parece que es un grupo muy interesante y que estamos como impulsando una producción que vale la pena. Entonces los felicito por las presentaciones que han hecho, por los avances que han presentado y bueno, y quedamos al pendiente de seguir trabajando y de ya pensar en SOME 2025. ¿Sí? Bueno, saludos para todos, muchas gracias y damos por concluida la mesa.